¿Te consideras un experto en suspenso? ¿Crees que puedes prever cada giro y cada sorpresa? En este video, te desafío a adivinar cuáles son las películas que te harán cuestionar todo hasta el último segundo. Prepárate para estar al borde del asiento y veamos si estás a la altura. Comencemos. Número 1. Primicia Mortal. Esta cinta es un thriller con el que estarás enganchado de inicio a fin. La película está dirigida por Dan Gilroy y protagonizada magistralmente por Jake Gyllenhaal, uno de mis actores de suspenso favoritos, quien ofrece una interpretación inquietante como Lou Bloom, un hombre desesperado por encontrar su lugar en el mundo. La trama nos lleva a ver a este hombre joven y ambicioso que lucha por conseguir un trabajo en Los Ángeles. Después de presenciar un accidente automovilístico, Lou se inspira al ver a un grupo de periodistas independientes filmando la escena para vender las imágenes a las cadenas de noticias. Fascinado por este mundo, Lou decide convertirse en un Nick Crawler, un reportero de sucesos nocturnos que captura eventos violentos y sangrientos para venderlos a los noticieros locales. Primicia Mortal no solo ofrece una intensa trama de suspenso, sino que también explora temas profundos sobre la ética en los medios de comunicación y el sensacionalismo. Número 2. Perdida. Es un film de suspenso psicológico dirigido por David Fincher, basado en la novela homónima de Gillian Flynn. La historia comienza con la desaparición de Annie Dunn interpretada por Rosamund Pike, en el 5º aniversario de su matrimonio con Nick Dunn interpretado por Ben Affleck. La película se centra en Nick, quien se convierte rápidamente en el principal sospechoso de la desaparición de su esposa. A través de una serie de flashbacks, el público descubre la complicada y a menudo tóxica relación entre Nick y Amy, así como las presiones y expectativas que enfrentaban en su matrimonio. A medida que avanza la investigación, salen a la luz detalles inquietantes sobre ambos personajes. La prensa y la opinión pública se vuelven en contra de Nick, presionando aún más a la policía para resolver el caso. La intriga no va a dejar que te despegues ni un segundo de la pantalla. Número 3. Huye. Es una película de suspenso y terror psicológico dirigida por Jordan Peele, que se ha convertido en un referente del género por su trama intrigante y sus comentarios sociales. La historia sigue a Chris Washington, un joven afroamericano que se prepara para conocer a los padres de su novia blanca, Rose Armitage, durante un fin de semana en su aislada finca familiar. Desde el principio, Chris siente una tensión incómoda, aunque Rose insiste en que su familia es de mente abierta y liberal. Al llegar, los padres de Rose, Missy y Dean, lo reciben cálidamente, pero hay algo extraño en su comportamiento, y en la actitud servil y perturbadora de los empleados negros de la casa, Walter y Georgina. Es de esas películas donde todo parece que va de maravilla, pero detrás parece esconderse algo perturbador, un tipo de trama a la que personalmente no puedo resistirme. Número 4. Fractura. Suspenso psicológico dirigido por Brad Anderson y protagonizado por Sam Worthington. La historia sigue a Ram Monroe, su esposa Joanne, y su hija Perry en un viaje por carretera que da un giro inesperado hacia la desesperación y la paranoia. La historia comienza con la familia viajando en automóvil después de una tensa reunión familiar del Día de Acción de Gracias. En una parada en una estación de servicio, Perry se aleja de sus padres y sufre una caída que la deja herida. Ray y Joanne llevan a Perry rápidamente a un hospital cercano para recibir tratamiento. En el hospital, Ray y Joanne son llevados a una sala de espera mientras Perry es llevada para realizarle una tomografía. Exhausto y preocupado, Ray se queda dormido. Cuando despierta, se encuentra con que ni Joanne ni Perry están en el hospital, y los registros médicos no muestran ninguna evidencia de que ellas hayan estado allí. Recomienza una desesperada búsqueda por sus seres queridos, convencido de que algo siniestro está ocurriendo en el hospital. Número 5. El hombre duplicado. Cinta de suspenso psicológico dirigida por Denis Villeneuve y es otra que tiene a Jake Gyllenhaal como protagonista, basada en la novela El hombre duplicado de José Saramago. Este largometraje sigue a Adam Bell, Jake Gyllenhaal, un profesor de historia que lleva una vida monótona y rutinaria. Un día, mientras ve una película recomendada por un colega, Adam descubre a un actor de reparto que es idéntico a él. Intrigado y perturbado, Adam decide investigar más sobre su doble.
Adam descubre que el actor se llama Anthony Clare, un hombre con una personalidad completamente diferente a la suya. Mientras Adam es reservado y tímido, Anthony es seguro de sí mismo y un poco arrogante. A medida que sus caminos se cruzan, la obsesión de Adam por su doppelganger comienza a consumirlo. La tensión aumenta a medida que ambos hombres se enfrentan a las consecuencias de su encuentro. Antes de continuar, recuerda suscribirte y darle like. Así traeremos más y mejores tops. Número 6. Super Dark Times. Es una película de suspenso y drama dirigida por Kevin Phillips. Es una inquietante exploración de la amistad adolescente que se torna en una pesadilla. Ambientada en la década de los 90, la historia sigue a dos mejores amigos, Zach y Josh, cuya vida cambia radicalmente después de un desafortunado accidente. Todo comienza como una típica tarde en la vida de adolescentes. Zach y Josh, junto con otros amigos, pasan el rato en el bosque. La situación se sale de control cuando encuentran una espada samurái y comienzan a jugar con ella. En un impensable giro del destino, uno de los chicos resulta herido de gravedad y muere accidentalmente. Aterrados por las posibles consecuencias, deciden esconder el cuerpo y jurar mantener el secreto. Número 7. No respires. Es una intensa película de suspenso dirigida por Fede Álvarez, que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia sigue a tres ladrones que creen haber encontrado el golpe definitivo: robar en la casa de un anciano ciego veterano del ejército que vive solo y que aparentemente tiene $300,000. Lo que parecía un robo fácil se convierte rápidamente en una pesadilla aterradora cuando descubren que su víctima es mucho más peligrosa de lo que aparenta. No respires es una película que destaca por su atmósfera claustrofóbica, su uso magistral del silencio y los sonidos para generar tensión. Stephen Lang ofrece una actuación memorable como el aterrador hombre ciego, mientras que la dirección de Fede Álvarez mantiene a la audiencia en constante estado de alerta. Número 8. Olvidado. Película surcoreana de suspenso psicológico dirigida por Han Gang-hun. La historia se centra en Jin Seok, un joven que se muda a una nueva casa con su familia, su hermano Jo Seok, su madre y su padre. Todo parece normal hasta que una noche lluviosa, Jin Seok presencia el secuestro de su hermano mayor, Jo Seok, quien es llevado por unos hombres desconocidos. Tras 19 días de ausencia, Jo Seok regresa de forma inexplicable, sin recordar nada sobre su secuestro y comportándose de manera extraña. A medida que pasan los días, Jin Seok comienza a notar comportamientos sospechosos en su hermano, quien ahora parece ser una persona completamente diferente. Jin Seok, determinado a descubrir la verdad, empieza a investigar por su cuenta y se encuentra con situaciones cada vez más inquietantes. Número 9. El menú. Este film cuenta con la dirección de Mark Mallard. En el reparto nos encontramos con la estelar Anya Taylor-Joy como Margot, Ralph Fiennes como el chef Julian Slowik y Nicholas Hoult como Tyler. La historia comienza con esta joven pareja, Margot y Tyler, quienes se embarcan en un viaje a una isla remota para cenar en un exclusivo restaurante de alta cocina llamado Hapton. Este establecimiento es famoso por sus exquisitos y caros menús de degustación, preparados por el renombrado y algo excéntrico chef Julian Slowik, interpretado por Ralph Fiennes. A medida que avanza la noche, los comensales, que incluyen a una serie de personajes ricos y pretenciosos, descubren que la cena es más que una simple experiencia culinaria. El chef Slowik ha preparado una serie de platos que van desvelando sus secretos oscuros y revelan las tensiones y pecados de cada uno de los presentes. Con cada curso, la cena se convierte en un juego psicológico intenso y perturbador, donde las intenciones del chef se hacen más siniestras y peligrosas. Número 10. El Cisne Negro. Director, Darren Aronofsky. Sigue la vida de Nina Sayers interpretada por Natalie Portman, una bailarina de ballet en una compañía de Nueva York. La película comienza cuando la compañía decide montar una nueva versión de El Lago de los Cisnes. El director artístico, Thomas Leroy, necesita una bailarina que pueda interpretar tanto al inocente cisne blanco como al sensual y oscuro cisne negro. Nina es una bailarina técnicamente impecable y encaja a la medida en el papel del cisne blanco, pero le falta la pasión y el abandono necesarios para encarnar al cisne negro. La competencia se intensifica con la llegada de una nueva bailarina, Lily Mila Kunis, quien parece ser ideal para el papel oscuro.
A medida que la presión aumenta, Nina comienza a experimentar situaciones que desafían su percepción de la realidad, sumergiéndola en un viaje intenso y perturbador. Y eso es todo. Gracias por ver este video. Pronto estaré sacando un tercer top con más películas de este tipo. Hasta la próxima.